Bueno, estamos de regreso en Arica Informa. Está con nosotros el diputado Enrique Lee Flores. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Bienvenido. Buenas noches, Luis. Gusto mío. Hablemos de la acusación constitucional al ex canciller Andrés Alamán, que se vio esta semana en la Cámara de Diputados y donde además se hizo noticia usted porque apareció en varios portales de noticias donde decía que el diputado Enrique Lee había sido expulsado de la bancada de Bópoli. Bueno, efectivamente, yo integro la bancada de Bópoli y obviamente que al suscribir una acusación constitucional a un exministro que pertenecía a este bloque que gobernó el país hasta hace muy poco tiempo, no le pareció y quedé desvinculado, pero no fue una expulsión. Yo quiero ser aquí bastante franco. Mis relaciones con los parlamentarios de Bópoli es bastante cercana. Y de hecho seguimos compartiendo aún las oficinas porque me tomé 15 días para meditar a qué otro comité incorporarme. Obviamente que, al igual como lo hice con Bópoli, va a ser bajo la prerrogativa de que tienen que mantener mi decisión en el voto y en todo tipo de acciones. Y lo importante, Luis, de esta acción constitucional es que sienta un precedente, más allá del resultado de la misma. Ustedes saben que esto puede no prosperar. Lo que nosotros en el fondo hicimos fue el comienzo de un proceso, pero esto puede no llegar a término. Y puede no llegar a término, por ejemplo, por un acuerdo entre la derecha y la izquierda en que voten en contra de la acusación constitucional, como ocurrió con el quinto retiro. Recuerden que el quinto retiro se cae por un acuerdo de votos de izquierda y derecha. Pero más allá del resultado de la misma se siente el siguiente precedente. Así como un grupo de diputados fue capaz de acusar constitucionalmente el abandono en su función pública, en su responsabilidad ministerial, a un ex canciller, también a futuro podemos hacer lo mismo con los siguientes gobernantes, incluyendo el gobierno actual. Y eso es muy importante, porque esto va más allá de quién está gobernando. O sea, nosotros lo que nos interesa es que los altos cargos públicos realicen su función para la cual fueron encomendados. ¿Qué es verano? Bueno, pero es verano, pero había un problema, una explosión de la crisis migratoria en el norte tremendo, con mucha violencia. Por lo tanto, la responsabilidad de ese ministro era estar acá y no haber hecho uso de sus vacaciones. Pero además hay algo más grave. Ni siquiera estaba en vacaciones, sino que estaba haciendo un acercamiento para el actual cargo que él ostenta como secretario de una organización internacional, claro, ibero-latinoamericana. Claro, estaba en Madrid, en España, buscando casa, porque ya sabía que se iba después de que terminara el gobierno. ¿Qué significa probidad? Probidad significa anteponer los intereses de los demás, de la gente, el interés general, el bien común, por encima de mis propios intereses, los míos, los personales, los familiares, los partidarios, los grupales, los de una coalición, lo que sea. Y en este caso, mientras acá en el norte estábamos con serios problemas con el tema migratorio, teníamos a un elemento político, el ministro de Relaciones Exteriores, en Europa, viendo, digamos, su futuro trabajo. Ahora, que directamente la migración no depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, por cierto, pero es que también el trabajo es mancomunado, es intersectorial. Con Bolivia también en ese tiempo y no estaba en el canciller. Fíjate que, por ejemplo, Bolivia, todo el tema de la reconducción de los migrantes con Bolivia no funcionó porque ahí también faltó un trabajo diplomático. Entonces, mire, van a haber defensas, yo las entiendo, porque tienen que defender también el sector, el ministro al que pertenece. Lo tengo absolutamente claro y asumido. Pero aquí lo importante, insisto, es que un grupo de parlamentarios de distintos colores políticos, por decirlo de una forma, nos atrevimos a acusar a un ex canciller. Y alguien podrá decir, bueno, pero ¿qué razón tiene acusar a un ex ministro? Bueno, la propia Constitución da un plazo cuando tú dejas el cargo para que hayan acusaciones políticas de este tipo, porque si no sería re fácil, ¿no es cierto? Yo abandono mi cargo y nadie me acusa. No, hay un plazo efectivo desde que tú dejas el cargo que se te puede acusar políticamente. Pero lo más importante es un llamado de atención a las actuales autoridades a que por favor no abandonen su función pública, sobre todo cargos altos como los ministros, los subsecretarios, los seremis. ¿Qué pasa en verano en Chile cuando hay un cambio de gobierno? No tenemos gobernanza porque están todos o están de vacaciones o están buscando nuevos puestos de trabajo y resulta que el país queda absolutamente a la deriva. Eso no puede ser.
Un cambio de tema, diputado, me gustaría conocer en qué consiste este proyecto de ley que tienen ustedes de la disminución de horas semanales, que no tiene nada que ver con las 40 horas la pusieron ahí en el año pasado, ¿cierto?, cuando era diputada Camila Vallejo, que vivía la ministra de Vocera. Así es, la diputada Vallejo, en su entonces diputada, actualmente ministra, como bien dices, puso en la palestra un tema de la disminución de las horas laborales, ¿no es cierto?, de pasar de 45 horas semanales en jornada completa a 40. En concreto, ese proyecto no ha prosperado porque en realidad tiene muchas externalidades negativas. Pero lo cierto también es que hay una aspiración social de mucha gente, sobre todo después del momento más álgido, más duro de la pandemia, de poder disfrutar más la vida, de poder disfrutar la familia, de tener más tiempos de ocio, de vivir, de trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Y eso tenemos que hacernos cargo nosotros los parlamentarios, que tenemos que regular esas aspiraciones de la sociedad. La disminución de las horas del trabajo semanal es una aspiración social. Y resulta que para que eso se concrete tenemos que hacerle una modificación, tenemos que introducir conceptos nuevos a este proyecto del Partido Comunista encabezado por Camila Vallejo. ¿Y cuál es esto, Luis? Es que esto tiene que ser gradual. Tenemos que introducir la flexibilidad, pero sobre todo la gradualidad. De tal forma de que este nuevo escenario en que usted va a disponer de recurso humano, pero en menor cantidad de tiempo, no vaya a afectar a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas. Porque sería muy dramático que con este intento de ir a darle mayor bienestar, mejor calidad de vida a las familias chilenas, finalmente aumentemos, por ejemplo, la cesantía. Entonces esta gradualidad, este proyecto te la introduce. ¿De qué forma? Pasamos de 45 horas a 43 el primer año y luego un año, cada año una hora menos, hasta llegar a los 5 años a las 39 horas. En el fondo, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué 39? Lo que queremos decir es que es perfectamente posible llegar a las 40 e incluso más, bajémoslas más. El problema no está en el número de horas, el problema está en que si lo hacemos de forma violenta, intempestiva, vamos a provocar mucho daño a las pequeñas y las medianas empresas. Y eso no lo queremos, porque finalmente el círculo hace que va a afectar a los propios trabajadores. Así que el proyecto es muy interesante, lo introducimos el día miércoles con diputado Durán de Renovación Nacional y otros diputados también de Renovación Nacional y del Partido de la Gente, y quien les habla como independiente fuimos 5 parlamentarios que lo introducimos, y lo importante es que ahora se va a abrir el debate. Yo no creo que esto sea una competencia de proyectos como lo han querido plantear algunos diputados, sino más bien yo creo que esto va a abrir el debate para que se complementen ambos y finalmente llegue a buen puerto lo que queremos, que es reducir la jornada laboral. El proyecto de Camila Vallejo ya lleva mucho tiempo ahí navegando por el Congreso, entonces necesita este impulso y ojalá llegue a buen puerto. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba el tiempo ya, diputado, pero me gustaría conversar del último tema que tiene que ver con la auditoría externa, y usted ha solicitado a la DIPRES, ¿cierto?, que informe si es cierto o no que se negaron los aportes económicos para que se pueda realizar esta auditoría. Bueno, una larga lucha que comenzó el Grupo LSC, lucha contra la corrupción, hace ya más de 3 años en Arica, exigiéndole en primera instancia a la intendenta Letelier del gobierno pasado, luego al intendente Erpel y después, y en conjunto con ellos dos, a los consejeros regionales, donde estaba también incluido el consejero regional en ese entonces Jorge Díaz, que actualmente es el gobernador. Esta lucha ya lleva bastante tiempo y nosotros en la presentación la semana pasada del gobernador de Arica en la Comisión de Zonas Extremas en el Congreso, en la Cámara de Diputados, prácticamente nos sorprendió con una declaración. Él dice, nosotros no podemos hacer la auditoría externa por falta de recursos. Entonces, resulta que yo puedo comprender eso si es que yo pido este año una auditoría externa, que alguien me diga no tengo los recursos ya están asignados, se puede entender, es comprensible. Pero cuando esta auditoría externa, que además está sustentada en una ley, la ley de gobiernos regionales, lleva 3 años de espera, no es comprensible este argumento de que no hay plata, porque estamos hablando de aproximadamente 40 millones de pesos. Es una cifra no alta para un gobierno que maneja más de 40.000 millones de pesos por año. Entonces, que en 3 años no se haya hecho y el argumento es que la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto, no nos quiere pasar plata,
nos obligó y me obligó a mí a pedir la palabra en la hora de incidente en la Cámara para que por intermedio de la Presidencia se oficie a la Dirección de Presupuesto para que confirme si realmente, así como dijo el gobernador, no le han querido pasar dinero para que se haga esta auditoría externa. Si esto se confirma es algo muy grave, porque la auditoría externa es algo que está en la ley, específicamente en el artículo 36 bis se introduce esta facultad de los gobiernos regionales de hacer auditorías externas y que a nosotros nos hace mucha falta, Luis, porque tenemos obras abandonadas, porque tenemos obras que terminan costando incluso el doble de lo que fueron planificadas y otras que son entregadas con un atraso inexplicable. Por lo tanto, vamos a seguir insistiendo, vamos a esperar la respuesta de la IPRES al respecto y ya le estaremos confirmando y informando a la gente. Bien, pues diputado, gracias por acompañarnos, que esté bien. A ustedes, buenas noches. Hemos conversado con el diputado Enrique Lee, vamos a una pausa y regresamos.